Y bueno, sin mayor preámbulo, entremos ya en nuestras entrevistas. Tenemos en la línea a Joel Virgen, él es economista en jefe para México de BNP Paribas. ¿Qué es lo que viene para México con el triunfo de Biden ante un deterioro de las cuentas fiscales y una deuda de recuperación económica? La deuda gubernamental de México también pudiera perder la categoría de grado de inversión en el año 2021. ¿Cómo estás, Joel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Joel. ¿Cómo ves la reacción de los mercados y sobre todo qué consideras tú que puede venir para México con el cambio de gobierno en Estados Unidos, la salida de Trump, la llegada de Biden? Sí, claro que sí. Primero, en la reacción, creo que si tuviéramos que verbalizar lo que hemos visto allá afuera en los mercados, creo que es básicamente una descompresión del riesgo, de la prima de riesgo relacionado con el proceso electoral. Es decir, no es que no se haya manejado como un escenario de riesgo justamente una elección estrecha con impugnaciones, con declaraciones, con declaraciones de ganador anticipadas durante la misma madrugada del proceso. Creo que estaba ahí entre los escenarios de riesgo, se materializó, es cierto, pero una vez ya terminado el conteo y aún todavía en un proceso quizás de impugnación, ya los mercados empiezan a descontar pues un menor nerviosismo, una menor incertidumbre que era en buena medida lo que los mantenía presionados previos a la elección. Entonces, la verdad es que con la primera conclusión con la que me quedo es lo que estamos viendo de ganancia en los mercados ha sido, salvo hoy, una mezcla en buena medida de esta descompresión de nerviosismo, de este menor nerviosismo, y en el caso de hoy, pues básicamente las buenas noticias respecto a la efectividad de una de las vacunas que se encuentra en proceso. Creo que ese sería mi primer punto. Mi segundo punto respecto a qué le espera a México con Biden, déjame resumirlo en 3 puntos bien específicos. Uno, una relación unilateral menos disruptiva de Estados Unidos hacia México, que se va a mantener, creo yo, contenida de nuevo en los canales tradicionales de relación, es decir, diplomática, seguridad, migratoria, comercial, cosa que no tuvimos durante el régimen anterior. Segunda conclusión, creo que menos implicaciones económicas que vengan de una política fiscal expansiva en los Estados Unidos, porque buena parte de ese esfuerzo ya está implementado, ya rindió frutos y va a seguir rindiendo frutos, pero no esperamos mucho más, sobre todo porque lo que se avisora es un Congreso dividido en los Estados Unidos. En ese sentido más neutro, pero sí muy probablemente implicaciones que vean de un TEMEC, que una bancada demócrata o un gobierno demócrata, mejor dicho, podría poner más énfasis en la vigilancia del cumplimiento de México en materia al menos laboral y de tipo de medioambiental. Y un tercer factor, si me permites, las oportunidades las vemos en que se abre otra vez una puerta de mayor cooperación para lidiar no solo con el tema migratorio, sino también con el tráfico ilegal de drogas. Y quizás lo que hay que seguir muy de cerca es pues el impacto que podríamos tener de una política energética que claramente va a ser disonante, va a ser contrastante entre México y Estados Unidos, básicamente impulso a energías limpias versus el renovado interés en los hidrocarburos en el caso de México. Por supuesto. Joel, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Joel, Buenas tardes, a partir de lo que nos comentas en la parte energética, pues mucho se ha mencionado de que la orientación del gobierno de Joe Biden va a ser hacia pues tecnologías sustentables, energías sustentables, y ahí cómo podría, digamos que, contraponerse a lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Creo que podría contraponerse del lado de la innovación, del lado de la cadena productiva. Es decir, si realmente se termina por impulsar decididamente una nueva vía sustentable y esto se materializa en, por ejemplo, estímulos económicos y fiscales a estas nuevas tecnologías en los Estados Unidos, afectando a las compañías, por ejemplo, del sector, vamos a centrarlo en el sector automotriz, por ejemplo, Sí. pues vaya, por el mismo enlace e integración de la cadena productiva, creo que México podría tener una externalidad positiva del lado de la innovación, definitivamente, que afecte favorablemente, pues vía la cadena productiva, también la innovación, el valor agregado que se le pueda dar también en el caso de México. Creo que ese puede ser un punto favorable. Sin duda, un punto contrastante va a seguir siendo
pues que la agenda local en México sigue siendo de tratar de restringir cada vez más la participación del sector privado, extranjero o no, en el sector energético, y la agenda en Estados Unidos a través del marco legal del USMCA, del TEMEC, Sí. pues va a seguir siendo la defensa de los intereses de los inversionistas de la zona NAFTA en cada uno de los países y no va a ser excepción México. Entonces, aquí yo veo dos fuerzas que se van a estar contraponiendo en los siguientes años, sin duda. Yo sí quiero preguntar, Joel, sobre cómo estás viendo las cuentas fiscales y la débil recuperación económica en México. Esto ha llevado a algunos analistas a pues prever que la deuda gubernamental de México perdería la categoría de grado de inversión el año próximo. Sí, mira, yo fíjate que contrasto con el consenso de muchos de mis colegas, básicamente por una razón muy específica. Como tú sabes, de manera circunstancial y temporal me encuentro en los Estados Unidos de hace ya unos años, y lo que estoy viendo acá es que México, en última instancia, se percibe como un elemento del mercado, de los mercados emergentes con calificación de grado de inversión, que forma parte de portafolios de inversión diversificados. En ese sentido, analizando a México desde este punto de vista y a su deuda como parte de un portafolio diversificado, no se debe de entender sino en términos comparativos. Y en términos comparativos, lo que estamos viendo en materia fiscal allá afuera son países promedio emergentes que van a salir de esta crisis con tanto déficits como deudas mucho más altas o en patrón de crecimiento más claro que en el caso de México. Creo que ese es un primer punto. Entonces, irónicamente, no creo que una degradación de crédito o de calificación crediticia de México venga por el lado fiscal, porque irónicamente México en el corto plazo se ve mejor que el promedio de emergentes en materia fiscal, subrayo de corto plazo. Sin embargo, creo que sí puede haber eventos de calificación crediticia más bien ligados a pues un deterioro en las perspectivas de crecimiento económico de mediano plazo en México, la ausencia de esfuerzos para hacerse de mayores ingresos públicos sustentables o duraderos, en el caso de México, y que hagan viable las finanzas públicas en el largo plazo, un estímulo al crecimiento de largo plazo y al incremento de la base gravable, eso es lo que no sigue sin estar ahí, y un debilitamiento de las instituciones, por ejemplo, o de las políticas anti-inversión, ante clima de inversión privada. Creo que por ese lado se podría materializar que bajen la calificación de México, pero alguna de las calificadoras que lo tienen 3 y 2 escalones arriba de grado de inversión. La verdad es que veo poco probable que pierda su grado de inversión los siguientes 12 meses y muy probable que sea degradado 1 o 2 escalones, pero por aquellas calificadoras que lo tienen 3 y 2 escalones arriba de grado de inversión. Claro. Joel, en este sentido, el riesgo Pemex, ¿cómo se incrusta en este escenario de que México puede mantener su grado de inversión? Sí, ahí tienen un gran punto. Creo que es el punto, el elefante en la sala que justamente acabo de omitir, que es, y todas las calificadoras lo mencionan como uno de los principales lastres o pasivos en el perfil soberano de México. Desafortunadamente lo que hemos visto hasta ahora es, se sigue saliendo del paso y pateando la lata año con año en términos de hacer viable la paraestatal, en términos de cumplir con sus obligaciones de deuda. Se sigue abonando, sí, con pequeños apoyos aquí y allá, esfuerzos semiestructurales aquí y allá, pero es un hecho que no ha sido suficiente y no parece que vaya a ser suficiente más allá de salir del paso en el corto plazo. De ahí que creo que todo va a desembocar, sin duda, y no es ningún secreto aquí, en probablemente una reforma, probablemente no solo una reforma energética, sino una reforma fiscal hacia la segunda mitad del siguiente año quizás, o después de las elecciones intermedias, que reconfiguren todo el perfil de maniobra de gasto y apoyo que el gobierno le pudiera dar al sector. Pues Joel Virgen, economista en jefe para México de BNP Paribas, muchísimas gracias como siempre por tu disponibilidad para la entrevista. Al contrario, un gusto y muchas gracias por la invitación. Igualmente, que pases buena tarde.